Bienvenidos de nuevo a vuestro rincón favorito para desglosar cada detalle del universo del espectáculo. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida a esta gran familia de curiosos y apasionados, y te invito a que le des al botón de suscribirte y actives esa campanita para no perderte nada de lo que está por venir. Créanme, con el tema que tenemos hoy, van a querer estar al tanto de cada una de nuestras teorías y análisis, porque lo que vamos a desentrañar hoy es un verdadero rompecabezas que ha puesto a todo el mundo del entretenimiento en vilo, y aún no ha sucedido, ¿o sí? Hoy vamos a viajar un poco en el tiempo, a un futuro no tan lejano pero cargado de potencial. Estamos hablando del 8 de diciembre de 2025. Una fecha que de alguna manera misteriosa, ha sido señalada como el día en que una noticia, una revelación, un acontecimiento sacudirá por completo el mundo de nuestros queridos Andercel y Kerem Bürsin. El título lo dice todo, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Y la verdad es que solo con leerlo, ya se me eriza la piel. ¿Qué podría ser tan impactante, tan sorprendente que el mundo entero, y especialmente la legión de fans de Anker, quede completamente boquiabierto en esa fecha tan específica? Esa es la pregunta que nos tiene a todos con el corazón en un puño y la mente a 1000 por hora. Vamos a sumergirnos de lleno en esta fascinante especulación, en este juego de adivinanzas que nos propone el futuro, pero con la base sólida de la historia que Hande y Kerem han construido juntos. Primero, y para aquellos que quizás se unieron a este fenómeno un poco tarde, hagamos un breve pero necesario repaso. Su historia, como bien saben, comenzó en los sets de Senkalkapm, o Love is in the Air, una serie que no solo conquistó audiencias a nivel global, sino que también encendió una chispa innegable entre sus protagonistas. La química entre Eda y Serkan era palpable, electrizante, y era solo cuestión de tiempo para que esa magia trascendiera la pantalla y se convirtiera en una hermosa realidad. Pasaron de ser compañeros de reparto a ser una de las parejas más queridas y seguidas del panorama internacional, con cada gesto, cada mirada, cada interacción, bajo el escrutinio amoroso de millones de fans. Sus viajes juntos, sus publicaciones en redes sociales, sus entrevistas donde no podían ocultar la admiración y el cariño mutuo, todo ello construyó una narrativa de amor que muchos soñaban con ver eternizada. Sin embargo, como en toda buena historia, llegó un giro inesperado, un punto de inflexión que dejó a muchos con el corazón roto y a otros en un estado de negación absoluta. Los rumores de una ruptura comenzaron a circular, alimentados por la falta de apariciones públicas conjuntas, por sutiles cambios en sus perfiles de redes sociales y finalmente por declaraciones ambiguas que nunca confirmaron del todo, pero tampoco desmintieron con la contundencia que los fans deseaban, que su relación había llegado a su fin. Fue un periodo de incertidumbre, de dolor para muchos que veían en ellos un cuento de hadas moderno. Cada uno siguió con sus carreras, con sus proyectos individuales, y aunque el cariño y el respeto parecían persistir, la dinámica de pareja pública se desvaneció. Esto nos ha dejado en un limbo, en una especie de espera eterna, con la esperanza de que, quizás, en algún momento, el destino volviera a unirlos. Y es precisamente este contexto de una historia de amor que nunca cerró del todo su capítulo, o que quizás nunca lo hizo en realidad, lo que hace que la idea de una noticia impactante el 8 de diciembre de 2025 sea tan electrizante. ¿Qué podría ser? Las posibilidades son infinitas y cada una de ellas es digna de un análisis minucioso, porque cualquier cosa que provenga de ellos dos, y que sea anunciada de esa manera, tiene el potencial de reescribir la historia del entretenimiento. Empecemos por lo más deseado, por el sueño que millones de fans han albergado desde aquel fatídico adiós público, una reconciliación. Imaginen esto. El 8 de diciembre de 2025 de repente una publicación conjunta, una foto, un vídeo, un mensaje que no deja lugar a dudas. No un simple nos vimos, sino un estamos de vuelta, y esta vez para quedarnos. Una foto de ellos dos, quizá tomados de la mano con una sonrisa que irradia felicidad, con un mensaje breve pero contundente que diga algo como, a veces el amor solo necesita tiempo para encontrarse de nuevo. O mejor aún, un anuncio de compromiso. Dios mío. ¿Se imaginan un anillo o una propuesta, la confirmación de que Hande y Kerem, después de todo, están destinados a estar juntos, sellando su amor con una promesa de matrimonio? Esto no sería solo una noticia, sería un terremoto de proporciones épicas en el mundo de los tabloides, en las redes sociales, en cada rincón de Internet. Los hashtags explotarían, los análisis de cada detalle de la foto, del mensaje, de la ubicación, se multiplicarían en segundos. Las lágrimas de Al.
Egría serían incontables y la frase «se los dije» resonaría en cada grupo de fans. Sería la confirmación de que el amor verdadero, el de cuento de hadas, sí existe y que a veces simplemente necesita un respiro antes de regresar con más fuerza. La boda en sí sería el evento del año, el evento de la década. Los diseños, los invitados, la locación, cada detalle sería analizado hasta la saciedad. Sería un capítulo final, o mejor dicho, un nuevo comienzo perfecto para esta historia de amor tan pública y tan seguida. Pero, ¿y si la noticia va un paso más allá? ¿Y si es algo aún más personal, más íntimo, que redefiniría por completo sus vidas y sus prioridades? Estamos hablando de un embarazo. Una noticia de esa magnitud sería verdaderamente impactante. Imaginen el anuncio, una ecografía, una foto de Kerem besando la barriguita de Ande, una revelación de que están esperando a su primer hijo juntos. La conmoción sería inmensa. No solo por la alegría de verlos juntos de nuevo, sino por la trascendencia de formar una familia. Sería la culminación de un amor que muchos pensaron que se había perdido. ¿Niño o niña? ¿Cómo se llamarían? Las especulaciones sobre la vida familiar, sobre cómo equilibrarían sus exitosas carreras con la paternidad, sobre el futuro de la dinastía Anker, dominarían las conversaciones. Sería una prueba irrefutable de que su conexión va más allá de lo profesional o de una simple relación, es una conexión de almas, una que está destinada a crear vida juntos. Esto sería sin duda la noticia más dulce y sorprendente que podrían darnos en ese 8 de diciembre de 2025. El impacto en sus respectivas bases de fans, y en el público general, sería comparable a la llegada de la realeza. Ahora bien, no todas las noticias impactantes tienen que ser necesariamente sobre su vida personal y romántica, aunque en el caso de Ande y Kerem, estas son las que más eco tienen. ¿Podría ser una noticia profesional, pero de una escala tan monumental que sorprenda a todos? Piensen en esto. El 8 de diciembre de 2025 se anuncia que Ande y Kerem van a protagonizar juntos una nueva producción, pero no cualquier producción. No una serie turca más, sino algo internacional. Un proyecto de Hollywood, una película de Netflix que se rodará en Estados Unidos, una serie para una plataforma global de streaming con un elenco de talla mundial. Una producción que los colocaría en la estratosfera de la fama internacional de una manera definitiva, consolidando su estatus de estrellas globales. El impacto sería doble: por un lado, la emoción de verlos juntos de nuevo en pantalla, reviviendo esa química que tanto nos enamoró; por otro lado, la confirmación de que su talento es reconocido más allá de las fronteras turcas, abriéndoles puertas a un futuro brillante en la industria cinematográfica mundial. Esto sería impactante no solo por su reencuentro profesional, sino por la magnitud del proyecto en sí, elevando sus carreras a un nuevo nivel estratosférico. La expectativa de verlos hablar inglés fluidamente en la pantalla, interactuando con otros grandes nombres, sería enorme. Sería una declaración de intenciones: Ande y Kerem no solo son talentos locales, son fenómenos globales. Pero, ¿y si la noticia impactante es de un tipo diferente, algo que nadie espera? Quizás una noticia sobre una iniciativa conjunta que va más allá del entretenimiento. ¿Se imaginan si el 8 de diciembre de 2025 anuncian la creación de una fundación, una organización benéfica, un movimiento social al que le dediquen gran parte de su tiempo y recursos? Una causa que los una en un propósito común, demostrando que su influencia puede ser utilizada para el bien mayor. Por ejemplo, una fundación dedicada a la educación infantil en zonas desfavorecidas, o una iniciativa para la protección del medio ambiente, o incluso un centro de apoyo para jóvenes artistas. Sería impactante porque mostraría una faceta de ellos que, si bien siempre ha sido solidaria, ahora se materializa en un proyecto de vida compartido y de gran envergadura. Demostrarían que su legado no se limita solo a sus actuaciones en pantalla, sino que abarca un compromiso profundo con la sociedad y con hacer del mundo un lugar mejor. Esto sería, en su propia medida, igual de conmovedor y sorprendente que una noticia personal, porque revelaría una madurez y un propósito de vida que va más allá de la fama y el glamour. Consideremos también la posibilidad de una revelación completamente inesperada sobre su pasado, algo que quizás nunca salió a la luz. Tal vez el 8 de diciembre de 2025 se revele que en realidad nunca se separaron, que su ruptura fue una estrategia para proteger su relación de la incesante presión mediática, para tener un espacio de intimidad lejos de los focos.
Que durante todo este tiempo, mientras todos especulábamos y nos lamentábamos, ellos estaban construyendo su relación en la privacidad, lejos del ojo público. Una confesión de esta naturaleza, admitiendo haber engañado a la prensa y a los fans para proteger lo suyo, sería sin duda impactante y generaría una mezcla de sentimientos, sorpresa, alivio, quizás un poco de cómo nos pudieron hacer esto, pero al final, una inmensa alegría por ver que su amor sobrevivió, e incluso se fortaleció, en la clandestinidad. Sería una jugada maestra, digna de un guión de película, y demostraría una inteligencia emocional y estratégica para proteger su relación que pocos tienen. Otro escenario, y aunque menos probable para el tono de impactante y sorprendente a todos que solemos asociar con el melodrama positivo, podría ser una noticia de índole más disruptiva para sus carreras individuales. ¿Y si el 8 de diciembre de 2025 uno de ellos, o incluso ambos, anuncian una pausa indefinida en sus carreras, quizás para dedicarse a un proyecto personal completamente diferente, o para simplemente tomarse un largo respiro del ajetreo de la fama? Aunque esto podría ser visto como negativo por algunos, la audacia de tal decisión, la valentía de alejarse de la cima para priorizar su bienestar o explorar otros caminos, sería innegablemente impactante. Demostraría una fuerte convicción personal y una independencia que iría en contra de las expectativas de la industria, generando una ola de respeto y admiración, aunque también de tristeza por la ausencia en pantalla. Independientemente de cuál sea la naturaleza de esta noticia impactante el 8 de diciembre de 2025, lo que es seguro es que el mundo se detendrá por un momento para escucharla. La expectación sería tal que las redes sociales se incendiarían incluso antes de un anuncio oficial, basándose en filtraciones o indicios sutiles. La capacidad de Hande y Kerem para generar conversación, para movilizar a millones de personas alrededor del mundo con solo una mirada o un gesto, es algo extraordinario. Su historia es un testimonio del poder de la química, del amor, y de la influencia que dos personas pueden tener cuando su conexión resuena con tanta fuerza con el público. Los fans de Anker, que han mantenido la llama encendida durante todos estos años de incertidumbre, serían los primeros en celebrar, en analizar cada detalle, en inundar Internet con su emoción. Han sido leales, pacientes y han creído en ellos incluso cuando el panorama parecía oscuro. Esta noticia impactante sería, en muchos sentidos, su recompensa. Ahora pensemos en la fecha, 8 de diciembre de 2025. ¿Por qué este día específico? ¿Hay algún significado oculto en esa fecha? ¿Es un aniversario? ¿El día en que se conocieron? ¿O quizás el día en que se dieron su primer beso fuera de cámaras? Podría ser una fecha simbólica para ellos, un día que solo ellos conocen su verdadero significado y que han elegido para hacer una revelación de esta magnitud. O por otro lado podría ser una fecha elegida al azar para crear una atmósfera de misterio y expectativa, un día cualquiera que se convierte en histórico por la magnitud de lo que se anuncia. Sea cual sea la razón, la especificidad de la fecha añade un aura de predestinación a todo el asunto. No es un pronto, no es un en algún momento del próximo año, es un día concreto, lo que nos hace creer que lo que sea que se anuncie, ha sido planeado con anticipación, con cuidado, con la intención de crear el máximo impacto. En resumen, la noticia del 8 de diciembre de 2025 sobre Hande y Kerem podría ser cualquier cosa, desde una reconciliación romántica que culmine en matrimonio o la formación de una familia, hasta un proyecto profesional de escala global que redefina sus carreras, o incluso una revelación sobre su relación que ha sido mantenida en secreto durante años. Pero lo que es innegable es que será algo que resonará profundamente con sus millones de fans y con la industria del entretenimiento en general. Será el tipo de noticia que nos recuerda por qué nos apasionan tanto las vidas de estas estrellas, porque invertimos emocionalmente en sus historias. Serán Hande y Kerem una vez más demostrando que su leyenda sigue más viva que nunca, que su historia está lejos de terminar. Y nosotros aquí en el canal estaremos listos para analizar cada detalle, cada implicación, cada suspiro que acompañe a esa impactante revelación. Así que, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de este viaje especulativo al futuro. Hemos desglosado las infinitas posibilidades que nos depara ese misterioso 8 de diciembre de 2025 y hemos intentado visualizar el torbellino de emociones y reacciones que una noticia de Hande y Kerem podría desatar. Desde el fondo de mi corazón, les agradezco por haberme acompañado en este análisis, por prestar atención a cada una de estas teorías y por compartir la pasión por estas historias que nos unen. Pero la conversación no termina aquí, de hecho, apenas comienza. Me encantaría saber su opinión. ¿Cuál creen ustedes que será esa impactante noticia?
Apuestan por una reconciliación y un compromiso. Quizás un embarazo que nos tome a todos por sorpresa. ¿O se inclinan más por un proyecto profesional que rompa esquemas? Déjenme todos sus pensamientos, sus teorías más locas, sus esperanzas y sus sueños en la sección de comentarios de abajo. Cada comentario será leído, y estoy ansioso por ver qué ideas tan brillantes y originales surgirán de nuestra increíble comunidad. No se guarden nada. Y antes de despedirnos, si disfrutaron de este análisis, si les intrigó este viaje al futuro, y si quieren seguir siendo parte de esta comunidad que ama desentrañar los misterios del entretenimiento, por favor, denle un me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Ande y Kerem, para que la conversación crezca y lleguemos a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Porque aquí, la pasión por las historias nunca se detiene. Nos vemos muy pronto con más noticias, más análisis y más sorpresas. Hasta la próxima.